Bueno, pues ya han visto el debate que tenemos abierto en estos momentos. Donald Trump es malísimo por sacar a un dictador, pero resulta que José Luis Rodríguez Zapatero es buenísimo, dicen, porque ayuda a sacar presos. ¿Pero cómo que ayuda a sacar presos? No, él cobra por todo lo que hace, pero lo que ha ayudado es a blanquear y a mantener dictaduras. Dictaduras que tienen en estos momentos cerca de 900 presos aún. Pese a que se han empezado a sacar algunos, muy poquitos, cerca de 900 quedan. 900 presos torturados, detenidos ilegalmente. Por cierto, estos los presos, que son los que han sobrevivido. Los asesinados, un informe de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, aseguró que solamente entre el 14 y el 20, 6-7 años, solamente en ese periodo, 18.000 asesinatos políticos. Si lo extrapolamos a toda la dictadura, nos sale la cifra de 70.000 asesinatos políticos. Nada más y nada menos, 55.000 detenciones ilegales durante ese periodo. Solamente en el periodo 14 al 20 habría habido 650 casos de tortura acreditados. El resto, los no acreditados, imagínense la cifra. Bien, pues ahora resulta que Zapatero resulta que pretende pasar por bueno. El hombre que ha blanqueado los amaños electorales de Nicolás Maduro, el hombre que ha blanqueado ese régimen, el hombre que ha colaborado con el narcorrégimen, que le dé las gracias su tía, la del pueblo. Bien, dicho todo esto, vamos a escuchar, porque Piedad Córdoba, una persona ya fallecido, ella era una senadora colombiana, por cierto, muy amiga, muy cercana, siempre estaba en las negociaciones de parte de las FARC y demás, bueno, pues tenía información de estos núcleos dictatoriales, y fue ella la que dijo que José Luis Rodríguez Zapatero tenía una mina de oro, puesta por el narcorrégimen. Anda, el altruista, el bondadoso, miren. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Pues miren, suena creíble hasta lo de China, porque este señor José Luis Rodríguez Zapatero, cuando no está en Venezuela, está en Cuba y cuando no en China. O sea, todo tienen que ser dictaduras comunistas. Él sabrá por qué, ¿verdad? Los demás también. Bien, lo que les estoy mostrando ahora es un manuscrito del Pollo Carvajal. Les pongo en cuestión, les pongo en tema. El Pollo Carvajal era el jefe del servicio de espionaje en época de Hugo Chávez. Cuando llega Nicolás Maduro, tienen una enganchada aquí, cada mafioso tiene su mafia. Y le sobraba uno de los mafiosos previos, que era el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal pasó por sede judicial española, la Audiencia Nacional, y el Pollo Carvajal está en estos momentos en juicio en Estados Unidos y ha ido soltando información. ¿Por qué? Porque ahora necesita rebajar la pena. ¿Por qué? Porque está acusado de colaboración con el narcorrégimen. Obviamente, era el jefe de los espías en época de Hugo Chávez, en la Venezuela chavista, pues imagínense ustedes. Vale, entre el material que ha aportado manuscritos, y lo que están viendo es un manuscrito. Le dieron un cuaderno y empieza el señor Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, empieza a escribir. Y él escribió unas notas y empezó a dar información. En concreto, este fragmento, puño y letra, habla de Rodríguez Zapatero. Vale, ¿y de qué habla también? Anda, de la mina de oro, pero es que además la identifica. Una mina en el lomito del arco minero venezolano. Y además se especifica claramente una franja muy reducida de 1,5 kilómetros cuadrados, donde predomina el oro y el diamante. Esto fue la expresión, la plasmación por parte del Pollo Carvajal, de Hugo Carvajal. Repito, el jefe de los espías chavistas en la Venezuela de Hugo Chávez, ¿vale? Esto lo escribió él. Pero es que además, fíjense, porque si avanzamos un poco más, dice exactamente por qué se la dieron. Dice, constituye una prueba de cómo Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a los políticos europeos que le blanquean. Esto es lo que escribió él. Bien, pues ahora que vaya a darle las gracias a Zapatero, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Álvarez, toda esta gente, ¿vale? Porque esto es lo que ha aportado uno de los que estaba dentro. Piedad Córdoba también tenía información de dentro. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido uno de los mayores blanqueadores del narcorrégimen. ¿Y ahora qué es lo que está intentando? Ahora pretende ir de bueno y ahora te saco por la puerta de atrás o hago como que ayudo a sacar por la puerta de atrás a 5 a 6 españoles, me da olímpicamente lo mismo, para intentar que parezca que yo soy de los buenos. No cuela ni de broma, no cuela ni de broma. José Luis Rodríguez Zapatero lleva blanqueando la narcodictadura desde que él entró en contacto directo, en contacto personal
y parece que en contacto lucrativo con ellos allá por el año 2004. Han hecho negocios por todas partes, más que presumiblemente se han forrado. Yo no sé si lo llegaremos a saber. Piedad Córdoba hablaba de que la tenía en propiedad. En este documento no se habla de que la tenga en propiedad, se habla de que Zapatero la tiene como beneficiario, es decir, que habrían eludido incluso una inscripción en el registro mercantil o en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque de esa manera no queda rastro. Entonces, ¿qué hacían? Asignarle el beneficio como beneficiario. Me da lo mismo. Lo que es evidente es que este señor ha tenido que estar cobrando por sus relaciones con el narcorrégimen, y lo lógico es que a este señor se le acabe juzgando por ello. ¿Y de qué conocía usted a Zapatero? Bueno, de reuniones anteriores en Caracas que me la habían presentado y bueno, que me dijeron que Zapatero era un lobista más en Venezuela. Hacía negocios. Sí. ¿En qué ámbitos? Petróleo, oro, todo lo que se le pusiera por delante. Vamos, lo que viene siendo pasta. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Que estáis disfrutando, lo digo con ironía, de esta campaña que se han lanzado algunos para decir que es que José Luis Rodríguez Zapatero ahora no es el lobista que identifica perfectamente Víctor Aldama, sino que es un ente de luz salvador y que realmente llevaba todo este tiempo agazapado, cobrando, ya se fuera en oro, ya fuera en pasta, ya fuera en lo que fuera. Estaba agazapado porque estaba esperando el momento de poder empezar a liberar a los presos españoles o no españoles que han ido entrando fruto de esta narcodictadura durante todo el tiempo en el que él era amigo y cobraba. Entonces tenemos que creernos todos que José Luis Rodríguez Zapatero es un santo varón. Bueno, yo creo que Zapatero está cada vez más acorralado, Carlos, judicialmente. En las últimas horas hemos conocido esa decisión de la Audiencia Nacional de abrir diligencias tras la querella que presentó Aztioir por delitos de organización criminal, narcotráfico y blanqueo de capitales, por su conexión con Nicolás Maduro. Es decir, ahora mismo Zapatero tiene, por un lado, el caso Plus Ultra y, por otro lado, este segundo caso, que puede suponer ya una investigación en la Audiencia Nacional al expresidente del Gobierno. Entonces, es verdad... Una tercera petición, porque Manos Limpias, la también denuncia ha presentado suya, otra denuncia. la ha trasladado, pero la ha trasladado ante la Embajada de Estados Unidos para que se le aplique una norma norteamericana. Una norma norteamericana que le privaría de patrimonio aquí, le privaría, por ejemplo, de la posibilidad de viajar a Estados Unidos, le privaría de tarjetas de crédito y demás. O sea que tiene 3 flancos abiertos oficiales. Eso es, 3 frentes abiertos. Nosotros ya publicamos en septiembre, ¿no?, que la Fiscalía Anticorrupción le está siguiendo a Zapatero por el tema de la financiación ilegal del PSOE a través de Venezuela, y al final todo se va sustanciando. Es decir, es cuestión de tiempo, como dicen algunas fuentes, va a acabar cayendo Zapatero, o sea, va a acabar cayendo, y como digo, solamente es cuestión de tiempo. Desde luego, esta campaña de blanqueo, de intentar salvar al soldado Zapatero, yo creo que sinceramente no va a valer para mucho. Raúl, hay un debate montado que a mí la verdad que en la parte esa de debate, ahora lo explico, me interesa lo que menos, lo que me interesa es el resultado final. Sobre si Estados Unidos considera como objetivo prioritario a Zapatero o no. Digo que a mí me importa menos el debate, me importa el resultado final, y es que lo cierto, como estaba explicando Miguel Ángel, es que están prendidas varias mechas. Algunas de estas mechas efectivamente están en corte norteamericana, la que está llevando la DEA, la investigación que llevó la Agencia Antidroga norteamericana, está ya sustanciada. Hay 2 procesos, uno contra el Pollo Carvajal, el jefe de los espías, en Estados Unidos, en Nueva York, y el otro contra Nicolás Maduro. Y en los 2 hay gente que tiene información de José Luis Rodríguez Zapatero que, si la aporta, pues lógicamente tendrá un beneficio penitenciario, y si no la aporta, pues no tendrá nada que ofrecer. Con lo cual yo tengo la sensación de que, más allá del debate de si Estados Unidos va por Zapatero o le importa a Zapatero un soberano comino, lo cierto es que Zapatero tiene un problema. Claro, la acabas de explicar muy bien, no es que Estados Unidos vaya o no contra Zapatero. Estados Unidos tiene abierto un proceso judicial contra el cártel de los Soles, en el que una de las piezas claves es el Pollo Carvajal y que es lo que ha derivado en la captura de Maduro, y ahí Zapatero pues puede aparecer, de hecho aparece en lo que es la investigación, pero el problema lo tiene Zapatero, claro, por los vínculos que tiene contra esa organización criminal, y la campaña de blanqueo es que no se sostiene, ¿eh? Yo creo que la izquierda a veces ha hecho cosas un poco mejor o más elaboradas, más sentido, porque, ¿no? para empezar, si las liberaciones estas que hemos conocido estos días de presos políticos se deben a la bondad de Zapatero, porque ha esperado hasta ahora. Quiero decir, si Zapatero tenía capacidad, entonces es un verdadero torturador, porque pudiendo liberarlos los ha tenido durante años sometidos a torturas y demás. Es evidente que
que las liberaciones de presos son una consecuencia de la intervención de Estados Unidos y la presión de Estados Unidos. Lógicamente, al anunciarlo, pues el chavismo también quiere justificarse y no va a decir, no, lo hacemos porque nos lo ha ordenado Trump. Entonces citan pues a sus santones, a Zapatero, a Lula, a Qatar, otro modelo de democracia, Qatar también, pero insisto, o sea, Zapatero lo que ha hecho es proteger y defender los intereses del régimen que encarcela, tortura, asesina y ha forzado al exilio a más de 8 millones de personas. Eso es lo que ha hecho Zapatero y eso es indiscutible. Luego las consecuencias que pueda tener judicialmente sus vínculos con el régimen en el apartado del narcotráfico, que es lo que está en la Corte de Nueva York, lo veremos. Pero desde el punto de vista político nadie se puede creer que Zapatero haya sido el benefactor de estos presos que han soltado. Al revés, ha colaborado con el régimen que los ha torturado y los ha mantenido presos durante mucho tiempo. De todas formas, Estados Unidos es un gran país que, al margen del presidente de turno que tenga en cada momento, tiene una cosa que se llama instituciones. Y esas instituciones se dedican, por ejemplo, las de inteligencia, a recabar información. Y yo estoy convencido de que este corte ellos lo tienen. Vamos a verlo, 2023. Tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Tenemos que hacer que China, dice, y si eso la Unión Europea, pero China, esa dictadura comunista, ponga en una situación imposible a Estados Unidos. Hola, señor Zapatero, ¿por qué no le manda el corte a Donald Trump? Que seguro que le va a granjear una amistad tremenda y así ya de una maldita vez. Había un meme estas navidades buenísimo que venía indicado, venía con la Moncloa, pero podríamos hacer uno exactamente igual con el chalet de Zapatero, con una indicación y ponía, señores del Delta Force, está aquí, vengan a por él. Bueno, es que yo creo que no hay que perder la perspectiva. Nos han vendido la moto de que Zapatero ayuda en la transición de Venezuela, tal y cual. Llevábamos ya nosotros hablando desde hace semanas que es verdad que Zapatero estaba participando en poner a Delcy, no en la transición de Venezuela, que le importa tres narices. Efectivamente, en la no transición de Venezuela, dejando a Delcy porque Delcy es su amiga, porque Delcy es su protectora, porque Delcy es la invitada VIP de Pedro Sánchez. No nos olvidemos, porque es que eso se nos olvida. En el año 2020 apareció Delcy con nocturnidad y alevosía en el aeropuerto de Madrid-Barajas, invitada por Pedro Sánchez. Había una agenda que publicamos con cenas con todos los ministros, con el propio presidente del gobierno, es decir, las conexiones directas entre Zapatero, el gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Maduro y Delcy son conexiones directas, están totalmente ligados. Y por supuesto, ahora mismo a Zapatero le interesa que Delcy siga al frente de Venezuela para que le proteja a él mismo de todo lo que le están tapando. Y luego que tienen todos los negocios conectados. O sea, la narcodictadura venezolana se entiende de la siguiente manera. Por encima había una cabeza títere, ¿para qué? Para que si ocurrían cosas como las que están pasando, la figura que se llevasen pues fuese la de Maduro. ¿Quién instauró esto? Hugo Chávez. Hugo Chávez era mucho más listo que Nicolás Maduro. ¿Nicolás Maduro más salvaje que Hugo Chávez? Igual de salvajes. El uno era más listo, el otro era más bobo. Bien. Y por debajo, ¿qué tienen? Ramificadas tienen dos áreas de negocio. Una es la del petróleo, la comandaba Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso todos los contratos y todas las vinculaciones que han aparecido del Partido Socialista aparecen oficialmente con el petróleo. La trama del Partido Socialista relacionada con el petróleo. Los cobros de Raúl Morodo relacionados con el petróleo a través de PDVSA. Las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con el petróleo u otros recursos naturales. Toda esta parte la comandaban los Rodríguez. Y luego estaba la parte del narcoclán, literalmente. Pero las dos conforman la narcodictadura. ¿Y en el narcoclán quién está? Pues está Diosdado Cabello, estaba Nicolás Maduro, obviamente, está el ministro de Defensa, es decir, estaban todos los que no estaban en la parte del petróleo. Pero las dos alimentaban esta dictadura. La dictadura se soportaba por dos pilares, una la del petróleo, oro y demás, la otra por el narco, la otra por la droga. Sí, sí, sin ninguna duda, y además, Carlos, va a hacer un año que desvelamos en Libertad Digital el famoso contenido del sobre con cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares de PDVSA, que hay que contar, porque lo desvelamos nosotros en Libertad Digital. En toda esta historia, en ese sobre que se le dio al Dama, en el remitente ponía Delcy, tal y cual, con esos 250 millones de dólares, jugó un papel clave Zapatero.
Porque lo que nos contaron es que Zapatero intermedió para que ese dinero que fue destinado a financiar la Internacional Socialista para que Pedro Sánchez fuera presidente, Zapatero, a través de un testaferro venezolano, en una cuenta bancaria en Rusia, canalizó el dinero. Es que Zapatero está metido hasta el cuello en esta historia. ¿Y por qué necesitaban pagar los apoyos políticos? Para que no hubiera sanciones, para que no hubiera presión sobre la narcodictadura y por lo tanto el narco continuase. Por lo tanto el petróleo es el narco y el narco es el petróleo. Eso es. Y por eso le interesa tanto a Zapatero y a Pedro Sánchez que siga Delcy al frente de Venezuela, y nos están vendiendo esta moto, y obviamente lo que va a hacer Delcy, pues por lo que pueda, es proteger a su amigo Zapatero. Vamos a verle a José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo en las elecciones, vamos a ver, elecciones amañadas en Venezuela han sido todas. En el momento en el que tú te cargas las posibilidades de expansión de la oposición democrática, todas las elecciones son amañadas. Es decir, ellos han eliminado las garantías electorales desde la llegada de Hugo Chávez. Resultado, ninguna elección es válida, pero ya las de septiembre del 24 es que fueron obscenas. Es que esto no hay quien se lo crea, es que es de vergüenza. Bueno, pues en esas elecciones, ¿quién salió a defender la supuesta validez de las elecciones? Zapatero. Es muy serio que un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Y esto lo ha hecho, lo ha repetido en las últimas elecciones, es decir, ha estado avalando permanentemente la violación electoral. ¿Por qué lo hacía? Porque había que mantener una dictadura. Y este es el señor al que pretenden que les demos las gracias por algo. Es que es de una sinvergonzonería impresionante, porque vamos a ver, a los que le han dicho estas elecciones no sirven es a los venezolanos, pero se lo ha dicho el régimen, porque había unas actas electorales. Hay que recordar que las elecciones se celebraron con la principal líder de la oposición en la clandestinidad, María Corina Machado. No se pudo presentar, hubo que buscar a un candidato sustituto. No pudieron hacer campaña en las condiciones mínimas que en cualquier democracia o algo que se le parezca habría. No pudieron votar los 8 millones de los que están en el exilio, 8 o 9 millones. Y aún así las actas demuestran que el 70% respaldó la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado. Y los que le dijeron a los venezolanos que votaron eso, que las elecciones no sirven para nada, fue el régimen. Y Zapatero aquí, lo vemos una vez más, se dedica a defender al régimen. Hasta hace 2 días en la izquierda española y en el gobierno no se hablaba de presos políticos. ¿Cuándo ha denunciado Zapatero la represión? ¿Cuándo se ha preocupado? Nunca. Es más, hay testimonios, los publicamos en Libertad Digital, lo pueden consultar, de testimonios que demuestran que Zapatero presionó a víctimas para que no denunciasen las torturas a las que estaban sometiendo. En este caso es un venezolano que denuncia, que quería denunciar las torturas que sufría su madre y cuenta cómo Zapatero le llamó para presionarle para que se callara la boca. Zapatero es un agente que ha trabajado siempre a favor de la dictadura. Y a sabiendas de lo que es esa dictadura, desde el punto de vista moral, es un tipo que está totalmente descalificado. Tienen un sistema de voto electrónico allí, una familia de venezolanos que son amigos míos, que tienen una parte aquí y otra parte la tienen en Venezuela. En las últimas elecciones, y ahí me contó la madre, una de las personas que está aquí, me dijo, mira, esto le acaba de pasar a mi hija allí. El día de las elecciones fueron a votar y tienen que pulsar botones. Pulsó el botón del partido de María Corina Machado, de Edmundo González y tal. Cuando le dan el ticket de resguardo del voto, el voto era para el partido de Maduro. Fue a quejarse y dijo, ¿pero qué es esto? Que yo he dado al otro. Ay, perdone, no se preocupe, repítalo. Repitió y volvió a darle. Otro ticket con justificante que había vuelto a votar a Maduro. Volvió a ir y le dijeron, hombre, ya es que 3 veces, habían contabilizado 2 votos a favor de Nicolás Maduro. O sea, esto es lo que ha estado avalando José Luis Rodríguez Zapatero. Pero déjenme, vamos a hablar en un momento con Luis María Pardo, responsable de Justicia de Europa, de una de las acusaciones que está pendiente de todos los casos de corrupción y que está actuando para librarnos de esa lacra. Pero déjenme que repasemos las 3 líneas en las cuales aparece de forma muy obscena el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. No digo que esté imputado, sé perfectamente que de momento no está imputado, pero cuidado porque aparece de una forma tan obscena que ya veremos qué pasa en las próximas
meses o semanas. Bien, venga. Relación con la narcodictadura. Es el caso del que estábamos hablando. El caso contra el Clan de los Soles nace por una investigación de la Oficina Antidroga norteamericana, de la DEA, y en este momento ya está en fase judicial. Tiene dos patitas. Tiene la patita del Pollo Carvajal, que ya está soltando información contra José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí vienen una serie de escritos que además fueron depositados ya en la Audiencia Nacional Española hace tiempo. Escritos en los cuales se habla de una intermediación y relación con etarras, de determinados favores para que pudieran entrar en territorio español pese a ser prófugos de la justicia, de minas de oro, de vías de enriquecimiento, etc. El Pollo Carvajal a través de esta investigación. Y ahora a esa investigación o a ese caso se suma Nicolás Maduro. Ya veremos la información que suelta, porque Nicolás Maduro le hemos visto en 500 intervenciones televisivas agradeciéndole la labor que estaba realizando José Luis Rodríguez Zapatero. Esta parte sería en Estados Unidos. Vamos con la segunda vía de investigación. Caso Plus Ultra. A mí lo que me dicen, y el otro día lo hablábamos Miguel Ángel y estábamos de acuerdo, que la que avanza posiblemente más rápido, por ahora, porque luego los norteamericanos en temas de justicia son la pera, meten el acelerador y van a toda pastilla. Pero de momento el que va más rápido es el caso Plus Ultra. Este se dirime en España. Bien, aquí ¿qué es lo que aparece? La relación de José Luis Rodríguez Zapatero con Julio Martínez, uno de los empresarios que estaba encargado de conseguir el rescate para Plus Ultra, más de 50 millones de euros. Una aerolínea que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales, que tenía acumuladas pérdidas de 5 años previos y se consideró uno, estratégica, repito, con el 0,03% de los vuelos nacionales, y dos, que había caído por el COVID. Pero si venía con 5 años de pérdidas acumuladas, más de 15 millones en pérdidas, ¿qué me están contando? Tenía un avión, y lo de tenerlo es un verbo un tanto exagerado, porque lo tenía en alquiler, un avión, estratégica. Bien, atención porque ahí se ha sumado Víctor de Aldama con una denuncia y le ha acusado a José Luis Rodríguez Zapatero de un presunto cobro de 10 millones a través de Panamá, de la comisión por presionar al gobierno de Pedro Sánchez para que se diera ese rescate. Ahí aparecen efectivamente presiones al gobierno y cuidado con esta historia, presiones al gobierno que fructificaron, porque hubo consentimiento de Pedro Sánchez para el rescate. O sea, cuidado con esta historia porque esto le va a salpicar a José Luis Rodríguez Zapatero y le puede salpicar clarísimamente a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa con el caso Plus Ultra? ¿Por qué se ha reabierto este caso? ¿Por qué se está volviendo a investigar lo de Plus Ultra? ¿Realmente no están investigando el rescate? ¿O sí? Porque ya no se está investigando la legalidad en sí del rescate, sino que se está investigando un posible blanqueo de cárteles venezolanos a través de la aerolínea y del dinero dado con el rescate español. Nosotros ponemos 53 millones de euros y ¿qué hacen ellos? Justifican con esto unos ingresos. ¿Que de dónde procedían? No procedían de aquí. Procedían de las actividades del cártel venezolano. Eso es lo que se está investigando. Es decir, que habríamos utilizado nada más y nada menos que la Hacienda española, el presupuesto español, para blanquear a un cártel venezolano. Esto es lo que se está investigando. Por cierto, se investiga aquí en España por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pero viene de una denuncia previa de Francia y de Suiza. Cuidado con esto. Por mucho que se intente parar aquí, Francia y Suiza van a continuar. Y la Fiscalía Anticorrupción tampoco está por parar nada. Trama Coldo, tercera vía de investigación. Aquí aparece la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, relacionada directamente con la trama. José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre no dejan de hablar de la competencia por los negocios que tenían con José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces José Luis Rodríguez Zapatero también estaba en la trama. ¿Para llevárselo a otro bolsillo? Me da lo mismo, pero estaba en los negocios con Venezuela. Y dos, las relaciones con Air Europa. Hay una parte previa en la que se intenta recuperar una deuda de 200 millones de dólares que tenía Air Europa en Venezuela. Y aunque Venezuela estaba privilegiando a Air Europa, lo que no quería Venezuela era permitirle a Air Europa llevarse el dinero fuera de Venezuela. En ese momento Air Europa lo reclama. La primera persona a la que le reclama que le ayude es a José Luis Rodríguez Zapatero. Después ya intervino Víctor Aldama, pero la primera persona fue José Luis Rodríguez Zapatero. En todas partes aparece el rastro de Zapatero. Pardo, Luis María, ¿cómo estás? Hola a todos, escuchando atentamente todo lo que lleváis diciendo sobre Zapatero, la verdad es que coincidimos, te deja con la boca abierta, ¿eh? ¿Coincidimos o no? Sí, totalmente. Coincidimos totalmente y sobre todo con Miguel Ángel en una cuestión, para mí creo fundamental, que Zapatero no ha sido partícipe de absolutamente ningún tipo de negociación para el tema de los presos. Esto bueno, yo creo totalmente. que es directamente Estados Unidos, seguramente con Delcy o con su hermano Jorge, el que a través de un intermediario lo están haciendo posible. Si fuera por José Luis Rodríguez Zapatero, podríamos dormir el sueño de los justos, Carlos. Luis María, ya han empezado a caer querellas, denuncias contra José Luis Rodríguez Zapatero. No sé si vosotros os vais a sumar, ya sé que es ir pidiendo esfuerzos, cada vez que se hace esto son gastos judiciales, son fianzas, pero ¿cómo está ese tema y vais a ir vosotros también por esa senda?
No, yo con tema de Zapatero en España, yo sería prudente. Yo sería prudente. No tanto en Estados Unidos, donde tú ya lo has mencionado, la celeridad en el procedimiento del Pollo Carvajal, que, corregirme, creo que la sentencia había sido pospuesta una primera vez, de octubre se pasó a diciembre, pero de diciembre se ha pospuesto ahora a febrero. Es decir, en los próximos días se va a tener más información respecto de ese procedimiento que se une al procedimiento de Maduro, aunque sean dos procedimientos diferentes. Entonces, yo creo que si sale una investigación judicial, desde luego va a salir por Estados Unidos, por todas las vinculaciones que haya podido tener con el régimen de Maduro. En España, el tema de la Audiencia Nacional y la vinculación a los delitos que creo que presuntamente se le imputan, tráfico de drogas, no sé si también blanqueo, etcétera, etcétera, yo sería más prudente y esperaría el informe del fiscal anticorrupción, que tendrá que llegar en las próximas horas para determinar si hay riesgos o no de indicios criminales contra Zapatero. ¿Te parece que el rastro sería suficiente? No vosotros, que obviamente tenéis la limitación obvia de la capacidad de trabajo que tiene una fundación o una organización, pero ¿te parece que esto debería empezar a tomárselo en serio la Fiscalía? Lo digo por el rastro que aparece José Luis Rodríguez Zapatero por todas partes. Yo lo que le pediría a Víctor de Aldama, a quien se lo pediría sería a Víctor de Aldama, que si sabe algo de Zapatero, que acuda a los juzgados y que lo entregue. Claro, el saber sabe. El problema, claro, ya y entiendo perfectamente por dónde vas. Es ahí. Claro. O sea, esa va a ser la llave de todo esto. O sea, a nivel judicial en España, yo creo que es Víctor de Aldama el que tiene la llave, el que tiene esas pruebas para poder llegar a una hipotética investigación respecto del expresidente en España. Yo creo que Víctor de Aldama es eso, algo que se está guardando. Hace bien en guardarse también, porque es su defensa, pero sí, exacto. En el Tribunal Supremo le piden 7 años con las conformidades o las reducciones por la atenuante de muy cualificada en el procedimiento, que seguramente tendremos el juicio de las mascarillas en marzo y abril, pero claro, no le van a evitar la cárcel, porque por mucho que se pueda reducir, va a estar ahí. Luis María, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, vamos a ver, si tú aportas información de un caso que no existe, lo primero que haces es autoimputarte, claro. Porque si tú lo conoces porque estabas dentro. Entonces, claro, a Víctor Aldama le cuesta mucho entregar información de casos que sabe que lo primero que van a provocar es que en su saldo de petición de pena se eleve. Que luego entregando información lo bajas, claro. Bueno, ya, claro. Claro, cuando además aquí no estaría siendo investigado ese supuesto negocio o esas supuestas comisiones, porque aquí solamente se tendría conocimiento en el caso de que se iniciase una investigación judicial, ahí, que yo creo que es por eso, porque él guarda la prueba, claro, ¿no? Ahí es importante, Luis María, recordar que ellos, en las conversaciones interceptadas por parte de la Guardia Civil, de la UCO, en todo el caso Koldo, se ve que había una disputa de negocios con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, aquí cuando hablamos de tramas no había una trama, había al menos 2 tramas. Una trama es la que llega de la mano de Pedro Sánchez, que es la que llega con José Luis Ábalos, que llega con Koldo García Izaguirre y con Víctor Aldama, que está metido en el PAC. Pero es que había otra trama, que es la trama que de hecho ya algunos han empezado a decir, a ver, es la trama clásica del PSOE, es la trama de los negocios que habían sobrevivido desde hacía tiempo, es la trama en la que habría favorecido gestiones José Bono, que la habrían favorecido Raúl Morodo y compañía, y esa es la trama de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de hecho entran en colisión porque, claro, los dos acuden a Venezuela y dicen, yo quiero los negocios venezolanos, y los dos empiezan a pegarse de tortazos. Yo lo que creo es que había 2 familias, exacto, la familia nacional y la familia internacional, que la familia internacional está gestionada por Zapatero y la familia nacional está gestionada por Pedro Sánchez. Sí, sí, esa es la historia, literalmente. Y Pedro Sánchez estaba en medio, con lo cual lo normal es que Pedro Sánchez haya visto oportunidades de negocio, vamos a decirlo suavemente, en ambas. Claro, y además, Carlos, fíjate, cuando se toca el panorama internacional, siempre aparecía la figura de Zapatero. Podemos hablar del rescate de Plus Ultra o el de Air Europa, en el sentido de esa famosa conversación en el Ministerio de Transportes entre Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Ábalos, y donde Koldo y Aldama están perplejos asistiendo a lo que está sucediendo ahí. Y eso suena a choque entre familias. Sí, sí, es lo que tienen este tipo de familias. Bueno, Luis María, un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos. Bueno, pues hasta aquí la parte de Zapatero. A partir de ahora la parte de Sánchez.
Bueno, pues vamos con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene vinculación con Maduro. Yo simplemente les digo una cosa. El Partido Socialista actual tiene a 3 personas como miembros fundacionales del Grupo de Puebla, que es el mascarón de proa, de obtención de dinero, de incrustación de las dictaduras comunistas fuera de toda la zona hispanoamericana. Quien lo comandan son 2 países, Cuba y Venezuela, que es como decir que lo comanda Cuba, porque Cuba ha tenido Venezuela totalmente controlado a través de los avispones negros, los avispas negras, toda esta gentuza. Bueno, ahí ha tenido conexión Pedro Sánchez, ha tenido conexión José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido conexión Adriana Lastra, y tiene conexión, bueno, ha tenido y tienen, todos ellos permanecen como miembros del Grupo de Puebla, y tiene conexión una secretaria de Estado española que se llama Pilar Cancela. Todo esto no podría ocurrir si Pedro Sánchez no lo quisiera. Vamos a escuchar. Tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. ¿Alguno le habéis escuchado, Miguel Ángel, Raúl, alguna vez a Pedro Sánchez invocar el derecho internacional para defender los derechos humanos en Venezuela? Yo ninguna. O para defender que el petróleo de Venezuela no se lo queden los rusos, los chinos o los iraníes o los cubanos. Parece que hasta ahora el petróleo venezolano estaba en manos venezolanas y viene Estados Unidos a robárselo, cuando principalmente China es la que controla. En todo caso sería un cambio de una potencia a otra, pero a mí esto de la legalidad internacional es que me hace muchísima gracia, porque la legalidad internacional, ¿de qué le sirve a los venezolanos? Llevan 20 años, la legalidad internacional lo que llama legalidad internacional por la incompetencia de la ONU, porque la ONU, que es la que decide qué es la legalidad internacional, lo hace en un Consejo de Seguridad en el que hay dictaduras. Seamos claros, la legalidad internacional en las últimas décadas se ha convertido en el escudo, el refugio de los peores dictadores y criminales que hay en el mundo. Siempre estamos cuando se quiso derrocar a Saddam Hussein, legalidad internacional. Ahora que se quiere derrocar a Maduro, legalidad internacional. Y claro, la alternativa que se plantea a intervenciones como las de Trump es no hacer nada. Entonces, la legalidad internacional, de facto, lo que supone es el amparo de todas las dictaduras. Y es normal que sea así, porque quienes deciden en base a esa legalidad internacional lo que hay que hacer son otras dictaduras. Entonces, el problema, en este caso, el problema lo tiene la legalidad internacional. Los que tanto apelan a la legalidad internacional, que se preocupen de que en el futuro la legalidad internacional sirva para garantizar la democracia, los derechos humanos y las libertades en todo el mundo, y no todo lo contrario como sucede ahora. Miguel Ángel. Sí, yo creo que el cuento chino este de la legalidad internacional y del derecho internacional y de los expertos por todos lados en derecho internacional sale ahora cuando atacan, cuando afecta a un dictador de izquierdas. Es decir, aquí llevan violándose los derechos internacionales en multitud de países, de otros símbolos, de otras ideologías, y eso les ha dado absolutamente igual. Eso sí, les tocan a su Maduro, les tocan a su bolivariano, a su chavista, y aquí saltan además en España especialmente, porque es que aquí en España hay un nido de chavistas y de bolivarianos que es increíble, que eso también sería para analizar, ¿no? Entonces, cuando les tocan a Maduro, de repente todos los expertos en derecho internacional, haciéndose los listos entre los medios de comunicación, se ha violado el derecho internacional porque se han llevado a Maduro, no sé qué, han violado la soberanía nacional de Venezuela, y como dice Raúl, llevan 20 años que les ha importado un bledo lo que les está pasando a los venezolanos. Les ha importado un bledo, les ha importado mucho, pero para lo contrario, para estar dentro y obtener beneficio. Vamos a escuchar a Juan Carlos Monedero, toma ya. Con el secuestro de Nicolás Maduro creo que se han roto todas las reglas. Nadie, ninguna democracia en ningún lugar del mundo puede estar tranquila. Trump, al secuestrar a Maduro, ha hecho lo mismo que hizo Hitler entrando en Polonia. Y se ha quedado tan ancho.
Se ha quedado tan ancho. O sea, este personaje tiene infinidad de vídeos, de intervenciones, de fotografías, alabando a todos los dictadores de esa zona. Este señor estaba entre el grupo impulsor de Podemos y antes de estar lanzando Podemos, estaban todos metidos en la estructura de cobro a través de la Fundación CEPS. ¿Quién pagaba? Pagaba, evidentemente, Venezuela, pagaba Ecuador, pagaba Colombia, pagaban infinidad de países. ¿Para qué? Para exportar las dictaduras comunistas. Este personaje, Juan Carlos Monedero, es uno de los que asesoraba para utilizar el SEBIN, los servicios de inteligencia, para desmantelar la oposición democrática. El mismo que está ahí. Este es el que da ahora lecciones de democracia y nos habla de comparativas de Hitler. Pero si estos señores son iguales que Hitler. Ellos son iguales que Hitler. O sea, ellos aspiran a implantar dictaduras en todas partes. Ellos montaron un partido, Podemos, para implantar una dictadura, para acabar con las democracias liberales. Y lo han hecho permanentemente. Luego han acabado a tortazos entre ellos porque son lo que son. Encima son, o sea, donde ven un billete, allá salen todos corriendo a picotear encima. Pero bueno, han acabado a tortazos y se han acabado cargando el juguete. Bendito sea Dios. Pero este señor estaba metido de hocico dentro de la dictadura. Dentro. Y aparte que Pedro Sánchez, que escuchamos esas declaraciones, Pedro Sánchez que sale tan campanudo, haciéndose el guay, ¿no?, atacando a Trump y tal. O sea, Pedro Sánchez no quiere atacar a Trump. Pedro Sánchez quiere defender a Maduro, o sea, que es muy distinto. el negocio del PSOE. Efectivamente, o sea, es que no nos engañemos, ¿no? Uy, qué valiente, atacando a Trump. Oye, todos criticamos que ahora Trump que si quiere invadir Groenlandia, que si quiere México, Colombia, o sea, eso creo que son las locuras de Trump, pero es que él no está atacando las locuras de Trump. Él quiere defender a toda costa al régimen de Maduro, al régimen de Delcy, porque, como hemos dicho, es el que le está protegiendo a él y a Zapatero y al Partido Socialista. Como viene haciendo la izquierda española en los últimos 20 años, que está estrechamente ligada al chavismo, tanto desde el punto de vista ideológico como financiero. Podemos no hubiese existido si no fuese por el respaldo financiero del chavismo. Hay que recordar que ese señor que veíamos ahora, que me imagino que no estaba en el despacho de la universidad porque lo han echado por pasarse con las alumnas, pues donde sí tenía despacho era en el Palacio Presidencial de Miraflores, prácticamente al lado del de Hugo Chávez. Y quienes han robado la soberanía a los venezolanos es el régimen de Chávez. Desde hace 20 y pico años los venezolanos no tienen de soberanía. Quien ha expulsado a 8 o 9 millones de personas de su tierra es el régimen de Chávez, ¿dónde está la soberanía si hubo unas elecciones hace un año y medio y se han pasado los resultados por el arco del triunfo? Eso es robar la soberanía a los venezolanos. Y aquí, como dice como dice Miguel Ángel, no le insultes, a Pedro Sánchez la legalidad de la intervención de Trump le importa un pimiento, igual que le ha importado un pimiento, claro, pues cuando Putin interviene en repúblicas de su zona de influencia. Aquí de lo que se trata no es de criticar la legalidad o no de Trump, sino de defender al régimen de Maduro, por un lado por convicción y por otro lado por interés, porque saben que la caída del régimen de Maduro puede tener unas consecuencias y un efecto dominó aquí terrible. Y una última cosa, me parece especialmente asqueroso desde el punto de vista moral, además, esta cosa de la izquierda española, que mientras ellos viven con la comodidad del capitalismo en España, y sabemos los gustos que tienen, hace unos días descubrimos que Pablo Iglesias y Irene Montero estaban clamando contra el imperialismo desde una estación de esquí. Sí, pero eso díselo, que a nosotros nos hace gracia, pero claro, a un cubano que no tiene ni para comer, pues, porque claro, es especialmente inmoral el jugar a las revoluciones cuando los muertos, la miseria y los que sufren son otros, mientras yo estoy aquí cómodamente con todos los lujos del capitalismo. La pobreza no es ningún juego, los que juegan a la pobreza son unos impresentables de tomo y lomo. O sea, la gente que es pobre sabe perfectamente lo que es la pobreza y a eso no se juega. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, pero antes de escucharle yo quiero recordar una serie de fechas. Hay un informe de la Organización de Estados Americanos que evaluó el comportamiento de la narcodictadura asesina venezolana entre el 14 y el 20. En el año 14 se crea Podemos. En el año 20 Podemos está dentro del gobierno. Podrían haber hecho todo lo posible y lo hicieron en la dirección contraria. Pedro Sánchez podría haber hecho durante su mandato todo lo posible por denunciar las torturas, asesinatos y demás que estaban ocurriendo, detenciones ilegales. Hizo todo lo contrario. Fueron los años justo de implantación de la trama del Partido Socialista, de la trama socialista, de implantación en la narcodictadura venezolana, no de la que ya estaba,
que era la de José Luis Rodríguez Zapatero, no, de la nueva, de la que llega de la mano de Pedro Sánchez, porque se pegaban por los negocios, ya lo hemos explicado antes. Bien, entre el año 14 y el año 20, 6-7 años, la OEA ha estimado en 18.000 los asesinatos políticos, en 15.500 las detenciones ilegales y en 650 las torturas acreditadas. Si esto lo multiplican por 4, nos sale el periodo entero de la dictadura, prácticamente 70.000 asesinatos políticos, y esta gentuza callada sistemáticamente. Vamos a escuchar en este contexto a Pablo Iglesias. Los protagonistas políticos de esas injerencias, de esos golpes de Estado, en este caso pues de una operación de secuestro del presidente de un país, sean tan sinceros y tan claros. O sea, el gobierno de los Estados Unidos ha dejado clarísimo que a ellos la democracia en Venezuela les vale madre, que a ellos lo que les interesa es el control del conjunto del continente americano. Este personaje tiene una porquería de canalillo, de mierda, en YouTube aquí en España, que se llama Canal Red. Es una porquería minúscula, una especie de garbanzo ahí abajo, y se ha ido a montárselo con las subvenciones de México a ver si saca pasta de allí, porque aquí no levanta, pero vamos, ni para pagar un café, así, literal, y está viviendo del dinero que está en estos momentos sacando, llevándose de México. México, que tiene ya la advertencia de ser otro de los escondites de los narcos, y ha tenido que plantarse allí Marco Rubio a decirle a Sheinbaum: ya te vale, que hemos ido a por Venezuela, párate quieta. Párate quieta. ¿Y saben lo que ha ocurrido? Que justo después de la visita de Marco Rubio han empezado a salir operaciones policiales contra narcos en México, por todas partes, por todas partes. Qué curioso. Bueno, pues ¿dónde está Pablo Iglesias? El mismo que aparecía en los listados de los móviles de RIRA, una asociación de apoyo a etarras. ¿Dónde ha salido ahora? Ahora sale en México, porque la porquería de canalillo ese minúsculo que parece una lenteja que no dan ganas ni de pisarlo, aquí en España en YouTube, es su cosa aquí, después de montar el Bareto Garibaldi. El Bareto Garibaldi que daba una vergüenza de 3 pares de narices. Había más mugre que gente dentro. Bueno, yo creo que es que Pablo Iglesias, vamos a ver, es un revolucionario moqueta, ¿no? Sí, un comunista en Las Vegas, como dice revolucionario caviar. Exacto. Entonces, claro, este hombre, que la financiación ilegal de Podemos ha estado siempre, desde hace años, coleando, al final se libró por los pelos, porque extraditaron al Pollo Carvajal de la Audiencia Nacional a Estados Unidos y tal, pero el Pollo Carvajal ya estaba apuntando a Podemos, ya estaba apuntando a la financiación ilegal, y este hombre siempre se ha salvado por la campana, porque hay una sospecha más que notable de que se financió precisamente a Podemos del régimen de Maduro para precisamente de alguna forma intentar alterar el Estado democrático en España, desestabilizar, etcétera. Y eso es una cosa que ha estado siempre ahí. Este hombre se ha librado por la campana. Y si cayera el régimen de Maduro, ya el régimen de Delcy, otro de los damnificados, aparte de Zapatero y Sánchez, podría ser, por supuesto, Podemos y el propio Pablo Iglesias, con lo cual, por supuesto, con sus expresiones de que va de madre y no sé qué, al final lo que está también es protegiendo, porque si cae Delcy y cae Maduro, pues él también puede caer. Bueno, vamos a centrarnos en las vinculaciones evidentes, plasmadas, hechos objetivos, que tiene Pedro Sánchez con el narcorrégimen. Aquí cada uno lleva su pasado, y el de Pedro Sánchez es espantoso. Bueno, pues vamos con 8 vinculaciones obvias. El viaje de Delcy Rodríguez a España, enero del año 20. ¿Quién la autoriza? Con un mensaje directo enviado por Pedro Sánchez a José Luis Ábalos. Un mensaje en el que le comunica a José Luis Ábalos, le dice: oye, quiere venir, va a venir la vicepresidenta, la mano derecha, la vicepresidenta venezolana, la mano derecha de Nicolás Maduro. Y responde él, lo hemos visto todos ese mensaje, y responde Pedro Sánchez, bien, es decir, autorizó ese viaje. En ese viaje, Delcy Rodríguez venía a España, entre otras cosas, a hacer negocios. También venía a parar investigaciones, la investigación del Pollo Carvajal, etcétera. ¿Para qué? Para proteger la narcodictadura. ¿Quién lo autorizó? Pedro Sánchez. Atención, la agenda de negociación, ya se lo hemos dicho, de Delcy Rodríguez en España incluía a todos los ministros de Sánchez. ¿Ustedes se imaginan que alguien pueda autorizar una agenda de negociaciones con todos los ministros sin que se entere el presidente del gobierno? Pues tenía reuniones con todos los ministros, por cierto, con todos los ministros y con algunos empresarios. Uno en concreto, el responsable de un aeropuerto, el de Ciudad Real, un aeropuerto pequeñito que tiene muchos menos controles que el de Barajas. Piensen ustedes por qué se estaba buscando una conexión, que se estaba buscando Caracas, Isla Margarita, Ciudad Real. Piénsenlo ustedes, ¿Para traer cosas normales? Pues no lo sé, a lo mejor no, ¿verdad? Venga, sigamos. Entrada de petróleo venezolano en España. Está plasmado en la trama. Se repartían el dinero, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. ¿Alguien se puede creer que puede llegar petróleo de una narcodictadura, entrar en un país y que no se enteren los servicios de inteligencia, el Ministerio del Interior, que no se entere Hacienda?
¿Pero qué me están contando? Tenían conocimiento todos ellos, por tanto fue autorizada la llegada del petróleo venezolano. La petición de Ángel Víctor Torres de cercanía a Delsi está totalmente relacionada con el punto 3. Ángel Víctor Torres hizo una serie de gestiones, esto lo publicó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, una serie de gestiones porque quería una reunión preferente y urgente con Delsi Rodríguez. ¿Para qué? Para que la entrada de ese petróleo pasase por Canarias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dejaba pasta. Si estaba metido Ángel Víctor Torres y estaba metida Delsi, estaba metido el petróleo venezolano, ¿cómo no se va a haber enterado Pedro Sánchez? Venga, sigamos. La retirada del apoyo de Sánchez a los opositores de Maduro. Ha ocurrido con Leopoldo López, ha ocurrido con Juan Guaidó, ha ocurrido con Edmundo González. Nosotros hemos contribuido a sacar a Edmundo González de Venezuela. ¿Para qué? Para debilitar a la oposición. ¿Quién cambió esa postura? Porque inicialmente Juan Guaidó, de hecho, era del Partido Socialista y era de un partido de izquierdas y le estaba dando respaldo el PSOE. Hubo llamada de Delsi se puso en contacto con la trama le dijo a Pedro Sánchez modifica la postura y les dejamos vendidos, les traicionamos a la oposición democrática. ¿Quién lo hizo? Pedro Sánchez. Nombramiento de Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, lo hemos mencionado antes. En noviembre del año 22, con los votos de la izquierda venezolana que está dentro de la Internacional Socialista, sale elegido por primera vez un español presidente de la Internacional Socialista. ¿Quién fue? Pedro Sánchez. Por el camino, qué casualidad, que hubo el flujo de los famosos cupos de petróleo. Unos cupos de extracción de petróleo valorados en 250 millones de dólares. ¿Con qué destino? Con el de financiar a la Internacional Socialista para que fuera elegido presidente Pedro Sánchez. Los cupos de petróleo, se los acabamos de citar. Y octavo, la vinculación del PSOE y Sánchez al Grupo de Puebla. Están los dos, tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Sánchez están vinculados a ese Grupo de Puebla. El Partido Socialista está vinculado al Grupo de Puebla. Adriana Lastra, que tiene como cargo en estos momentos el de delegada del Gobierno en Asturias, es decir, un cargo de confianza directa de Pedro Sánchez, es miembro fundador del Grupo de Puebla. Pilar Cancela, una secretaria de Estado directa de Pedro Sánchez, es miembro fundador del Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla es el grupo de obtención de financiación y de exportación de las dictaduras de comunistas para apoyar a Venezuela y para apoyar a Cuba. Por lo tanto, la vinculación es directa de Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez ha enviado artículos a las publicaciones del Grupo de Puebla felicitándoles por su labor y por su función. ¿Que cuál es? La defensa de las dictaduras comunistas. Esta es la relación directa de Pedro Sánchez. Aquí a cada cual lo suyo. Sí, yo creo que estos 8 puntos son una buena explicación para el cambio de Pedro Sánchez de pasar de ser el primer gobierno que reconoció a Guaidó a traicionar a Guaidó y a años después encerrar a Edmundo González en la embajada para presionarle y traérselo a España para hacerle el favor al régimen. Y es que esta gentuza de la izquierda, de esta izquierda, porque también quiero matizar que existe una izquierda socialdemócrata todavía fuera de España y también dentro de España, personas como Felipe González, Rosa Díez, Jordi Sevilla. Hay gente que todavía tiene un poquito de dignidad y de moralidad y que está defendiendo la democracia en Venezuela, que la izquierda socialdemócrata venezolana ha sido víctima también del chavismo, que Leopoldo López, por ejemplo, no es un fascista, ni siquiera un liberal o un derechista. Leopoldo López es un socialdemócrata venezolano y ha sido perseguido. Pero quiere decir que no tienen, son gentuza porque no tienen el menor reparo moral en recibir y forrarse con dinero de este tipo de regímenes mientras su población las pasa canutas. Porque hay datos que son espeluznantes de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. Durante la guerra de Siria, que fue espantosa, el número de muertes violentas por habitante era superior en Venezuela a Siria. Ya no solo muertes políticas, sino la violencia ordinaria del narco que ha acampado a sus anchas por el país. Y estos son los que luego nos dan lecciones de moral, llaman fascista a todo el mundo, dicen que están con los de abajo, mientras ellos se forran haciendo negocios con regímenes que tienen a su población pues en la más absoluta miseria y los fuerzan a exiliarse o directamente los encarcelan, los torturan y los asesinan. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, nos vamos con Bea García. Bea García, seguimos con Venezuela, faceta económica. Vamos a describir lo que ha pasado allí, lo que está pasando y lo que puede pasar.
Sí, bueno, pues una de las mayores catástrofes económicas de toda la humanidad, un desastre sin igual en Venezuela, pues aplicando la fórmula chavista, que aquí en España, bueno, pues hay muchos que lo veneran, sí, socios de Pedro Sánchez. Bueno, chavismo, expansión radical del poder del Estado en los ciudadanos. Se llevaron todas las propiedades que les dio la gana, persecución a los empresarios, al propietario. Recordaremos a Chávez en el año 2010, esa imagen de Chávez dándose un paseo por Caracas diciendo exprópiese aquí, preguntando ¿y este edificio de quién es? No, pues tiene comercios abajo, exprópiese, y este que tiene una joyería, exprópiese entero. Esa imagen todas la recordamos, pero haciendo un poco de recapitulación de todo este terror antilibertad y antipropiedad privada de Hugo Chávez, hay una imagen que quiero recordar que es, bueno, pues Chávez llamando directamente al responsable de un banco en directo, porque él expropiaba en directo, a dedo, sin ningún tipo de justificación. Vamos a ver esta estampa porque esto es el chavismo y es, bueno, pues así empezó la ruina de Venezuela. Señor presidente del Banco Provincial. Ah, Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional, y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Y a partir de ahí, 70.000 muertos, 50 y pico mil detenciones ilegales, es lo que tiene. Saltarse las leyes es lo que tiene. Sí, este Banco Provincial era de BBVA, esa participación, o sea, uno de los episodios que era ejemplo de todo, banca, energéticas, cementeras, vamos a verlo. Bueno, pues empezó cargándose sí, Hugo todo. Chávez también era ejemplo de todo, de todo lo asqueroso. Completamente, sí. Se cargó los mercados, intervino los precios, intervino el tipo de cambio, generó hiperinflación, imprimiendo de forma masiva dinero, efectivamente, la propiedad. Prohibió el reparto de dividendos fuera, que cuidado con esta historia, que aquí luego hay unos cuantos que van de, no, nosotros acabamos de descubrir la pólvora y la economía. Hay muchas fuerzas en España que están hablando de esto, de prohibir que una empresa, si se implanta aquí, primero que no llegue, y si se implanta en España una empresa extranjera, que no pueda sacar el dinero. Pues eso es cargarse la economía, vamos a dejarnos de tonterías. Es efectivamente cargarte cualquier incentivo a producir, a ahorrar, a invertir, y el efecto ¿cuál es? Hiperinflación en Venezuela. Estanterías vacías, estos son estampas de los años, bueno, pues 2018, 2015, 2017, esto la ponemos en oscuro porque es que no solo no tenían productos que comprar ni productos básicos, o sea, era el empobrecimiento generalizado y crónico, sino que es que tampoco de repente se te apagaba la luz en el supermercado, no podías comprar nada, se te apagaba la luz en un hospital en medio del quirófano, o sea, el ciudadano venezolano... Han conseguido una tasa de pobreza del 87%. Del 87%. Sí. Metiendo todas las personas, la renta per cápita media es $0,45 al mes. $0,45. Eso es lo que han conseguido con estas medidas económicas. Sí. Vamos a irnos a la siguiente gráfica, que ahí lo resume todo, ese más del 70% de caída de la economía. Estos son datos del Banco Mundial. PIB per cápita de Venezuela, precios constantes, es decir, con el efecto de la inflación ya calculado. Tenemos ahí un saldo al año de $1.500. O sea, una auténtica miseria, una cuantía indigna para cualquier ciudadano que además venía, fíjate, de los años 60. O sea, cómo no ha recuperado ni siquiera Venezuela el poder adquisitivo desde hace décadas. ¿Dónde cae? Bueno, pues con la llegada del chavismo. Si es que aquí es un precipicio cuesta abajo y sin frenos en Venezuela. Una caída insólita. O sea, es que en guerras cae menos el Producto Interior Bruto de un país que... una economía que no ha sufrido ningún conflicto bélico, sino simplemente un colapso económico y político brutal. Vamos a irnos a más gráficas, vamos a ver el drama, porque Chávez, bueno, pues empezó expropiando todo lo que en Venezuela generaba un mínimo de riqueza. ¿Qué pasaba? El acero, las acereras, me las quedo, exprópiese. ¿Qué pasó con el acero?
nacionaliza Chávez la industria del acero y es que viene al mínimo. Tú ya no tienes incentivos para producir acero. Si yo como inversor ya me he ido, si yo como pequeño, mediano empresario, gran empresario, se fugaron todos los que pudieron de Venezuela con un mínimo de poder adquisitivo, se fueron de Venezuela. Quien se quedó es porque no podía irse y porque ya lo tuvo que entregar todo al régimen. Esto, otro dato de las cementeras. Nacionaliza Chávez en el año 2010 la industria del cemento, se deja de producir cemento. Claro. No hay cemento, ya no hay casas, o sea, Chávez robó casas a los propietarios para entregárselo a los venezolanos. Tú ya no tienes ni siquiera cemento para arreglar esas casas si se estropean. Tú te has cargado todo y la industria cementera es una, la industria acerera es otra y la industria del petróleo, que lo vamos a ver en la siguiente gráfica, es, bueno, pues la más significativa. El oro de Venezuela, tenían oro en sus manos. Es todavía el país con mayor reserva de petróleo del mundo. Y además se da una paradoja, que es que, por ejemplo, Texas produce 6 veces más de petróleo que Venezuela, teniendo 15 veces menos de reservas. O sea, Venezuela no es capaz de hacer nada con esas reservas. ¿Por qué? Porque todas las empresas de refinería, porque todas las industrias petroleras se las cargó Hugo Chávez y luego después, pues, Maduro. Aquí tenemos otra vez, no produce ni 1 millón de barriles al día. Sí, es que es muy llamativo, porque si hemos puesto aquí la fecha de 2000, realmente la llegada es el 99, sí. Pero es, o sea, un mercado con sus imperfecciones, con lo que ustedes quieran, pero que estaba creciendo y de pronto se va literalmente al garete. Efectivamente, 3 millones de barriles al día se producían aquí. Esto es, a mí lo que me hace gracia cuando dice la gente, no, Estados Unidos se va a quedar el petróleo. Estados Unidos no se va a quedar el petróleo. Estados Unidos va a comercializar el petróleo, lo va a refinar, lo va a poner en el mercado, de forma que el petróleo de los venezolanos se pueda vender. ¿Ustedes se imaginan que de aquí se pueda sacar algo? De aquí no se puede sacar nada, ¿verdad? Esto es lo que le está pasando a Venezuela. Tienen unos de los mayores recursos económicos de todo el planeta, pero como no tienen forma, ni capacidad, ni deseo, ni nada, porque está todo expropiado, han expulsado a todas las empresas, no lo pueden producir. Al no poderlo producir, ¿cuánto retorna a los venezolanos? Nada. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pues efectivamente garantizar que se produzca. Entonces, ¿qué va a hacer? La materia prima, que es lo que se coge del pueblo venezolano, pagárselo a precio de mercado al pueblo venezolano. Es decir, por primera vez van a conseguir materializar, van a conseguir sacarle un beneficio, sacarle partido a sus riquezas naturales, por primera vez. Pues sí, vamos a ver ahora unos datos porque la verdad que la economía venezolana nos da para hacer un máster de todos los fracasos. Bueno, Dios pues su look. Le falta el pajarico. Su look, sí. Que decía que hablaba con el pájaro. Sí, no me y le decía pájaro todas estas cosas. Efecto de Chávez-Maduro, Maduro-Chávez, ¿qué ha pasado en Venezuela? Algunas cifras que es que son de auténtico terror. Tenemos aquí una inflación, esto fue en el año 2018, luego ya Venezuela, su Banco Central no sacaba las cifras, lo tenía que sacar la oposición y demás, pero es que datos insólitos de más de 1.000.000% de beneficios, o sea de inflación. Tú no sabes lo que cuesta nada, tú no puedes comprar nada, no tienes acceso, tu dinero no vale nada, nada más que tienes papelitos en tu casa que el gobierno ha decidido hundir su valor. Otro detalle, la población, hay cálculos que perdió 11 kilos en un año. Año 2017 la población se quedó completamente desnutrida. En ese año, bueno, pues los venezolanos renunciaban a los desayunos, a las meriendas. Eso ya, esa comida al día no se podía hacer. Se acostaba el 90% con hambre. Decía, se levantaba con hambre, estaban completamente desnutridos y, bueno, pues la dignidad como ser humano pisoteada y tirada por los suelos. Se le estima, en fuentes de investigación, se le estima 10.000 millones en paraísos fiscales a este personaje, a este dictador. Y mientras la población raquítica. Sí, los que huyeron, el éxodo insólito también en un país que no ha tenido una guerra, 8 millones de venezolanos por el mundo intentándose ganar la vida. En Europa es España el destino favorito, en América Colombia. Y bueno, pues es que esto es una parte muy importante de la población, están perdiendo población a marchas forzadas, lógicamente, porque en Venezuela no se puede vivir y tenemos, bueno, Maduro, Chávez y demás presumían del salario mínimo, como aquí en España. Pues voy a subir el salario mínimo de Venezuela, en la actualidad, 130 bolívares. La canasta básica en Venezuela, para comprar más o menos, es que necesitas 10 veces más.
Estos 130 bolívares es un dólar, más o menos, un dólar al mes. Estamos hablando. Que antes decía yo el salario medio no era el salario medio, Sí. el salario mínimo. El salario a $1 se puso porque el salario mínimo era 0,45. O sea, este es el nivel de riqueza generado por los comunistas. Claro, pero es que luego una botella de agua en Venezuela te cuesta eso. O sea, ni con el sueldo de un mes, en muchos casos, puedes comprar una botella de agua o, bueno, pues lo mínimo para alimentarte y no morirte literalmente de hambre. ¿Saben lo mejor? Para paliar esto, decía aquí el dictador, el narcodictador asesino, para paliar esto se inventaron una cosa que eran los CLAPs, los comités locales de abastecimiento. Bien, en la trama que se está investigando del caso Plus Ultra, resulta que el clan, que parece que estaba blanqueando dinero a través de Plus Ultra, eso es lo que se está investigando, una de las fuentes de obtención de dinero era el dinero de los CLAP. Para paliar esto, que este señor, en vez de dárselo a la población, después de justificarlo, lo estaba sacando a través de clanes. Entonces los clanes se lo llevaban y lo tenían que blanquear. El dinero que se está siguiendo, la pista que se está siguiendo en el caso Plus Ultra, una es del oro, la otra es del dinero robado de los comités locales de abastecimiento, que se suponía que eran la solución a, bueno, os ponemos un sueldo mínimo de $1, que es el doble de lo que teníais, pero no os preocupéis que os damos una cartilla de racionamiento. Y la cartilla de racionamiento se la llevaban. Efectivamente, y si no servía como método y herramienta de extorsión político, para los ciudadanos. Y esto precisamente nos lo cuenta un venezolano que está ahora mismo residiendo en Venezuela. Es algo muy difícil estar viviendo en Venezuela y que quieran hablar con los medios. Yo he hablado con bastantes, incluso las conversaciones de WhatsApp o vía Instagram las borran o dan detalles muy cortitos sobre su vida, sobre lo que compran. Quien está aquí en Venezuela y tiene familia en Venezuela tampoco quiere hablar porque tiene miedo de que secuestren a sus familias, así nos lo están diciendo todos estos días. Pasan auténticas penurias, es imposible subsistir en Venezuela. Vas a echar gasolina, me contaba una persona, y es que dices que necesito un taco así de billetes, y eso que la gasolina no es lo más caro precisamente en Venezuela, necesito ir con un taco así de billetes. O sea, son situaciones completamente dantescas, y vamos a ver los que nos cuenta un venezolano que evidentemente no ha querido ni mostrar su rostro ni dar su nombre, pero que habla precisamente de este método de extorsión que cuenta Carlos de los CLAPs. Aquí existe un sistema de proveeduría de alimentación llamado CLAP, que es más que un sistema de proveer alimentación, es un sistema de control social, porque se nombran a personas en las calles encargadas de hacer las listas de esa calle, de familias que reciben este beneficio de alimentación llamado CLAP, y estas familias, si no muestran evidente apego a las ideas del gobierno, son perseguidas y les suspenden este servicio alimentario y empiezan literalmente a pasar hambre. No, tiene un sinónimo esto, se llama comunismo. Sí, es así, esto es Venezuela. Y hay una luz de esperanza ahora mismo, por lo menos. Esperemos que se solucione, que los venezolanos cuanto antes recuperen su libertad, su dignidad y sus incentivos para generar riqueza, la riqueza que tenían antes. No, pero sobre todo para esa ONG que crece día a día, que se llama Cínicos Sin Fronteras, que por lo visto en España se ha implantado, que no vean ustedes, la cosa es muy sencilla. Nosotros vamos a seguir reclamando que ahí no quede ni un solo narcodictador, así de básico. Llevamos haciéndolo desde hace muchísimo tiempo y no vamos a parar hasta que no quede ni uno. Ya está. Hay otros que por lo visto prefieren que el derecho internacional sirva solo para proteger a Hamás, solo para proteger a Maduro, pero que por lo visto y según su gloriosa interpretación, muy erudita, una erudición que no vean ustedes, por lo visto no vale para proteger los derechos fundamentales de todo lo que les hemos contado. Aquí cada uno que se alíe con quien quiera, nosotros lo tenemos clarísimo, Bea. Bueno, pues buenas noticias de momento. Hoy les contamos algo positivo. Sí, es verdad, esto es una novedad. Sí, después de toda esta catástrofe vamos a intentar mejorarla. Vamos a tener que decir a levantar España y a levantar Venezuela. Eso es.